Evangelio de Lucas, pues como la mayoría de los evangelios, tiene como una introducción o un prefacio. Esa introducción o prefacio son los primeros 4 versículos del Evangelio de Lucas. Y los vamos a leer en esta hora. Dice así la palabra del Señor. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El Evangelio de Lucas dice claramente y sin ningún lugar a dudas que su autor es Lucas. ¿Quién es Lucas? Lucas es un gentil. Se dice que es uno de los pocos escritores en la Biblia de origen gentil, o sea que no es judío. Se dice que es oriundo de Antioquía de Siria. Era médico. El apóstol Pablo lo llama el médico amado. Y es un hombre supremamente especial, amado y querido por la comunidad cristiana de la iglesia primitiva. Hay una frase que habla tanto acerca de quién es Lucas en la última carta que escribe el apóstol Pablo, cuando ya está condenado a muerte y está sentenciado y él conoce ya que la sentencia es en su contra, que va a ser ejecutado. El apóstol Pablo escribe haciendo digamos, como un recuento de todas las personas que a lo largo de su ministerio lo han abandonado, y él dice: todos me han abandonado. En mi primera defensa nadie estuvo conmigo. Todos me abandonaron, pero al final dice: solo Lucas está conmigo. Así que con esa frase, el apóstol Pablo, o más bien la escritura, muestra claramente el carácter de este hombre, un médico que estuvo hasta el final atendiendo las necesidades del apóstol Pablo, y no solamente atendiendo sus necesidades, sino combatiendo por el evangelio. Fue un gran predicador del evangelio, lo acompañó a muchas campañas evangelísticas, disfrutó de los logros, de los triunfos, de las bendiciones, pero no se apartó del apóstol Pablo cuando finalmente estaba recluido en una cárcel ya solo para morir. Hasta el final estuvo al lado del apóstol Pablo. Un hombre de un carácter íntegro, un hombre conocido como por su humanidad, por su ternura, por su sensibilidad, y sobre todo un gran historiador y un gran escritor. Dicen los que estudian los géneros literarios, los especialistas en la gramática, en la lingüística, en todo lo que tiene que ver con la escritura, dicen que es uno de los escritores más grandes de todos los tiempos, que es uno de los cronistas y de los narradores más grandes de todos los tiempos. Hay una cantidad de anécdotas con respecto a Lucas. De hecho, hay un arqueólogo llamado Sir William Ramsay, que era completamente ateo, y tomó los 2 libros de Lucas, el libro de Hechos y el libro de Lucas, o sea, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, porque como son libros que están llenos de datos históricos y geográficos, porque el propósito de Lucas es mostrar que las cosas que él está diciendo, que son las cosas que ya se saben, porque son los hechos acerca de Jesús, ya han escrito acerca de Jesús, ya han escrito otros evangelios, pero Lucas lo que quiere es ubicar esos acontecimientos en el entorno político, religioso y geográfico de la época, el entorno político, religioso, social y cultural de la época, para que puedan ser comprobados. O sea, él hace una labor, porque por ejemplo tenemos el Evangelio de Mateo,
que es mi favorito, me encanta, de los sinópticos me encanta Mateo, pero es que Mateo escribe a los judíos. Entonces, el problema de Mateo es que a Mateo no le interesa tanto probarle al mundo que lo que está diciendo es verdad, porque Mateo tiene un contexto judío que muestra que todos ellos saben que lo que pasó es verdad. A Mateo lo que le importa es que los judíos entiendan el significado de lo que pasó y la identidad de la persona que murió y resucitó, que ellos desecharon. O sea, Mateo quiere comprobar que Jesucristo es el Mesías y Mateo quiere comprobar que todos los hechos que sucedieron y que todo el contexto judío sabe que son ciertos, que todos esos hechos tienen un significado dentro de la Torá, dentro del orden profético. Eso es lo que quiere hacer Mateo. Entonces a mí me encanta mucho Mateo, pero Lucas no, porque Lucas es un hombre gentil, es un hombre que no es judío y su enfoque es, o sea, su propósito es alcanzar a los gentiles, específicamente a los griegos. Lucas escribe para los griegos, escribe para gente que no tiene ese entorno judío religioso. Y lo que quiere Lucas es que la gente sepa que todo lo que pasó, pasó dentro de la historia, que no es una fábula, que no es un invento, que no es una locura, que no es un mito, que es algo real que puede ser comprobado. Entonces, por eso es que él hace tanta precisión en el gobernador que había, en el tiempo que era, en el lugar geográfico, de tal manera que, volviendo al hombre del que les estaba hablando, un hombre del siglo pasado, Sir William Ramsay, que es un inglés, que es arqueólogo, él en su obstinación por comprobar que el cristianismo era falso, tomó los libros de Lucas porque se dio cuenta que contenía muchos datos históricos, geográficos, políticos, y él quería comprobar todo eso a través de la arqueología y a través de la investigación histórica, y él finalmente escribe un libro donde él confiesa su experiencia con Dios, que estando en una excavación, no recuerdo dónde era la excavación, pero él estaba como examinando algunas cosas del libro de Lucas y algunas cosas de la Biblia. Él simplemente se pone a llorar y dobla sus rodillas ahí delante de todo el equipo y dice: verdaderamente Dios es real, verdaderamente Dios existe. Y en la actualidad todos los libros de él son un tratado apologético para comprobar que toda la Biblia es real y que todo lo que está escrito sucedió, porque él se dedicó a eso. Después de que descubrió que no había ninguna falla en el libro de Lucas y que no había ninguna imprecisión en el libro de Hechos, el hombre se convierte al Señor Jesucristo. Esa es como digamos, la riqueza del libro de Lucas, que los grandes eruditos, historiadores, politólogos, pueden examinarlo digamos, con duda y terminan descubriendo que es preciso y que tal como así está escrito, sucedieron las cosas. Entonces, eso es, digamos, como lo más particular que tiene el Evangelio de Lucas, pero tiene también otras particularidades que a mí me parecen supremamente atractivas. ¿Qué es lo atractivo del libro de Lucas? Él tiene un énfasis en la oración, en las mujeres y en los niños. Ese es el énfasis de Lucas. Es un médico, no de los de ahora, sino ese tipo de médicos de vocación, ese tipo de médicos que se duelen por el dolor ajeno, ese tipo de médicos que están llenos como de misericordia y de compasión por la humanidad y que deciden estudiar medicina porque quieren ayudar a las personas. Entonces Lucas era ese tipo de médico y en todos sus escritos hay una inclinación a exaltar el tema de la mujer, el tema de los niños, el tema de los pobres, el tema de los afligidos y el tema de la oración. Es un evangelio supremamente tierno, sensible, devocional, exalta el amor, exalta la sensibilidad social, exalta la misericordia, exalta la clemencia, pero una de las cosas que más exalta es el gozo y es la alegría. O sea, todos los escritos de él relatan cómo las cosas de Dios
simples y sencillas, pero al mismo tiempo gloriosas y poderosas, lo que producían era gozo. Y usted puede, desde ahora, puede buscar para que usted pueda como comprender el corazón del Evangelio de Lucas. Usted puede buscarse, por ejemplo, un resaltador o quizás dos resaltadores y empezar a resaltar las veces en que aparece la palabra orar, oración, incienso. Todo eso tiene que ver con la oración. Y las veces en que aparece la palabra gozo y alegría, porque son las palabras que más se repiten en el Evangelio. Es supremamente interesante eso. Y bueno, vamos a arrancar. Ya leímos los 4 primeros versículos. Él está diciendo que existen en ese momento muchos tratados, o sea, él habla de muchos tratados, él habla de muchos estudios, no se está refiriendo específicamente a los otros 2 evangelios, él está hablando porque dice muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísima. Eso muestra que el pueblo de Israel como tal y todas las regiones de alrededor, después de Cristo, después de los hechos del Señor Jesucristo, experimentaron un cambio trascendental en la historia, un cambio que nosotros percibimos porque aún las fechas están divididas en 2, antes de Cristo y después de Cristo. Pero estando esos acontecimientos relativamente recientes para toda la sociedad judía y gentil de alrededor, podemos decir que para el Imperio Romano en su totalidad, esos hechos, los hechos de Cristo, de cómo vino Cristo y cómo Él genera una iglesia que predica y que avanza en medio de la historia, o sea, el nacimiento y el origen del cristianismo como tal, todo eso es algo que la sociedad de ese momento quiere explicar, es decir, es algo que está reciente. Es una noticia fresca todavía y la gente tiene muchas versiones, como hoy en día nosotros a veces hablamos con alguien, por ejemplo, yo cuando Dios me llamó a escuchar, a enseñar su palabra, yo nunca me puse a pensar si la Biblia era o no era verdad. ¿Por qué nunca pensé si la Biblia era o no era verdad? Porque sencillamente la verdad tiene un peso y tiene una fuerza. La verdad no necesita ser examinada. La mayoría de las veces cuando nosotros estamos engañados creyendo una mentira es porque hemos decidido creer esa mentira. Es como cuando un hombre o una mujer están engañando a su cónyuge y en el fondo, ella lo sabe. No están de acuerdo conmigo. En el fondo siempre lo sabe. ¿Sí me explico? Pero uno decide no saber o sí saber. Uno decide creer o no creer, pero son cosas que uno sabe. Pero uno ignora las señales e ignora las evidencias. ¿Para qué? Pues para vivir tranquilo, ¿cierto? Entonces, la verdad es así. La verdad frente a la mentira es como una piedra frente a una paja. La verdad tiene un peso en sí misma que ella simplemente cuando se expone se manifiesta como verdad. Cuando una persona se resiste a la verdad, se resiste precisamente porque el peso de esa verdad la lastima. Porque las mentiras no tienen ese poder. Cuando a usted le dicen una mentira, usted de pronto hasta se ríe. Las mentiras hasta risa da. Pero cuando a usted le dicen una verdad, y si esa verdad es algo que le duele a usted, eso resulta ser muy doloroso, muy doloroso. Porque la verdad tiene un peso por sí solo. De hecho, una de las cosas que uno tiene que aprender es que la Biblia nunca jamás ha intentado comprobar que Dios existe. Nunca. ¿Por qué? Porque eso no es necesario comprobarlo, hermano. Porque eso no es necesario comprobar, porque eso es una evidencia desde que respiramos y abrimos los ojos. La Biblia parte del hecho lógico y normal de que Dios existe, y por eso dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora que haya gente que se dedique a refutar todo eso, eso es otro problema.
pero la verdad por sí sola no puede ser refutada, puede ser negada, puede ser adulterada, pero la verdad sigue siendo la verdad. Entonces yo nunca he tratado de comprobar la realidad de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando uno lee la Biblia, uno siente el peso de la verdad y sobre todo siente el efecto de la verdad. ¿Cuál es el efecto de la verdad? A ver, ¿cuál es el efecto de la verdad? ¿Qué dijo Jesús acerca de la verdad? Libertad, libertad. Eso es como que tú tienes unas cadenas aquí y le están echando de todo a la cadena, le están echando de todo para reventar, pero la cadena no se revienta. Y de pronto vienen y te la rompen. La libertad no es algo que pueda ser refutado. O eres libre o no eres libre. En el mismo instante que se rompen las cadenas, la libertad te muestra que eso es verdad. El efecto inmediato de la verdad de Dios es la libertad del ser humano. Entonces ya ahí no hay que comprobar nada. Pero igual hay gente que insiste en que la Biblia no es la verdad. Y se dedican a esas cosas para estar peleando pues con algo con lo que no se puede pelear. Lucas simplemente lo que quiere es ordenar las cosas. Él tiene un deseo de ordenar todo lo que se sabe, porque la gente siempre empieza a inventar cosas, a inventar cosas. Cuando yo digo, niño, estudia la Biblia, entonces ahora me encuentro con personas que dicen, no, pero es que la Biblia es un libro de una tradición no sé qué y no sé cuándo, porque esa es una tradición que había no sé qué. Yo, pero ven acá, tú te leíste el libro. Ninguno de los que dice eso se lo ha leído. Ninguna persona que objeta la veracidad de la Biblia se la ha leído. Y nosotros nos dedicamos a escuchar lo que fulano dice de la Biblia en vez de sentarnos a leerla, para que ella haga su efecto y ella misma muestre que es la verdad. Cuando a uno le dicen la verdad, uno puede negarla, pero esa verdad queda ahí. Y de ahí en adelante, cuando la verdad ha llegado a tus oídos, todo lo que va a pasar en tu vida, paso a paso, es que vas a ir confirmando cada vez más que eso que escuchaste es verdad. Es verdad. Por eso la gente decide vivir a espaldas de la verdad. Por eso dice el dicho que la ignorancia es atrevida, pero es feliz. Es mejor no saber nada. Entonces, Lucas, viendo que hay como un apogeo de que, podemos decirlo así, está de moda hablar de las cosas que pasaron, está de moda hablar de los hechos de Jesús, pero la gente continúa siempre adulterando las cosas y sin querer ir a la fuente verdadera. Entonces Lucas dice, yo quiero hacer un estudio serio con fuentes fidedignas. Yo quiero recopilar todo lo que se sabe y quiero ponerlo en orden para que sea más fácil de entender. Y esto lo hace con el propósito de llegar al corazón de una persona a la que él estima muchísimo, que se llama Teófilo. El excelentísimo Teófilo, que por el título de excelentísimo se supone que es alguien ilustre de Roma, que es alguien que pertenece quizás al Senado de Roma, quizás tiene un puesto supremamente importante y es llamado el excelentísimo Teófilo, pero al parecer es alguien a quien Lucas le tiene un tremendo afecto. Y dicen algunos comentaristas, me llamaba la atención que decían algunos comentaristas, que cuando Lucas escribe el Evangelio, ya alguien le ha hablado a Teófilo, puede ser que sea el mismo Lucas, o que de repente el mismo Teófilo contactó a Lucas para decirle, quiero que me expliques más acerca de este Jesús. Han venido personas a hablarme de este Jesús, yo quiero entender con claridad eso, y parece que el excelentísimo Teófilo no solamente es un personaje importante, sino que Lucas le tiene mucho aprecio, y esa necesidad de Teófilo y esa necesidad que ve Lucas de escribir un tratado ordenado acerca de todas las cosas, lo impulsan a escribir. Y los comentaristas dicen que en el momento en que Lucas escribe el primer tratado, que es este, el Evangelio, Teófilo todavía no es un creyente convencido, quizás le están hablando, quizás es un simpatizante, pero no se ha convertido del todo al Señor Jesucristo. Y se dice que no se ha convertido del todo porque
en la iglesia primitiva no se le acostumbraba a dar esos títulos sino a los gentiles. Es decir, que si él hubiese estado escribiéndole a un hermano cristiano, no hubiera colocado el título de excelentísimo en la carta, o sea, como dirigiéndose a él de esa manera. No se hubiera dirigido a él como excelentísimo, sino que hubiese escrito solamente Teófilo. Pero dado que cuando vamos al libro de Hechos ya no aparece el título de excelentísimo, se cree que Lucas, con su evangelio, por así decirlo, logró que el excelentísimo Teófilo llegase a ser el hermano Teófilo, a quien se le podía hablar como a un hermano. Pueden ver el cambio de trato en ambos libros. Entonces, el excelentísimo Teófilo está como que simpatizando con las cosas, pero no se ha convertido de verdad. Y el propósito de Lucas es llegar al corazón de Teófilo, que quizás es un hombre que tiene cierta cultura, que tiene cierta formación y necesita un tipo de escrito más estructurado, más elegante, más complejo para llegar a su mente y a su corazón. Entonces, Dios hace como quiere y Dios puso eso en el corazón de Lucas y Lucas viene a ser como ese instrumento de Dios para que este excelentísimo Teófilo llegase a ser un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces comienza Lucas hablándonos de, por ejemplo, los materiales exclusivos de Lucas. Como les dije, esa inclinación que él tiene hacia los niños, hacia las mujeres, hacia las cosas que de pronto en aquella época no tenían mucho valor, que no existía como esa sensibilidad. Y Lucas es un hombre sensible hacia los más desvalidos, hacia los más débiles. Para él ocupa un lugar importante el hecho de la infancia y del nacimiento tanto del Señor Jesucristo como de Juan el Bautista. Y él hace un arreglo exclusivo de él, donde él coloca en contraste las dos anunciaciones, o sea, la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista y la anunciación del Señor Jesús, porque sabemos que la vida de Juan el Bautista tiene como propósito anunciar a Jesús. Es como si ambos anuncios, no es como, es que ambos anuncios son parte de un propósito, son parte de un propósito. De hecho, cuando él le escribe a Teófilo, dice en el versículo 1, dice que como ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Otra manera de decirlo es la historia de las cosas que se han cumplido en medio de nosotros. De tal manera que Lucas, el que está ahí, es un hombre convertido a Cristo y es un hombre que, a pesar de que tiene toda la estructura y la capacitación para escribir bien, tiene una percepción del mundo y de la historia o de los hechos de la historia como el cumplimiento del plan de Dios. Es decir, él ve el mover de la historia como el cumplimiento de los propósitos de Dios. Es decir, todo lo que sucede en la historia es el cumplimiento de los planes de Dios. Así es como Lucas ve el mundo y de esa manera es como escribe Lucas. Es decir, Lucas escribe los hechos y los acontecimientos como para demostrar que el plan de Dios se está cumpliendo. Y por eso él junta dos eventos, algo que no hace ninguno de los otros evangelistas, ni Mateo ni Marcos. Él junta los dos eventos. Es decir, él comienza a investigar todo, pero él comienza en su mente a percibir los eventos en un orden que tiene un significado espiritual. Mientras Mateo puede tener un orden cronológico, que necesariamente Lucas no tiene orden cronológico, el orden de Lucas es más un orden de sentido, un orden de comprensión. Y por eso es que él junta la anunciación del ángel Gabriel a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y la anunciación que hace el mismo ángel a María, la madre del Señor Jesús. Las dos anunciaciones
las une, mostrando que son los eventos de un mover de Dios en la historia. O sea, las mismas fichas de un mismo rompecabezas. Eso es lo que Él quiere. Él quiere juntar las cosas de tal manera que tengan significado, que tengan sentido. Es decir, si Jesús dijo una cosa un día acerca de los fariseos y una semana o un mes después dijo otra cosa que aclaraba lo que había dicho, ¿qué es lo que hace Lucas? Junta las dos cosas en un mismo capítulo. ¿Sí me entienden? Para que podamos entender qué fue lo que dijo. La junta ahí. Él no hace un desarrollo cronológico para esperar, bueno, y el otro día fue que dijo esto y ahí fue que entendimos. No, él junta todo para que nosotros tengamos un cuadro claro de cada cosa y de cada tema a tratar. Entonces, aquí están los dos anuncios. Yo no sé si ustedes pueden instalar un micrófono para que no se me acabe la voz y uno de ustedes con voz fuerte y tronante lea los textos, aunque ya nos queda es media hora de clase. Bueno, entonces vamos al segundo punto. El primer punto fue el prefacio, ahora vamos al segundo punto, que es la venida del Salvador. Aquí vamos a tratar los pasajes que van desde el capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, 52, pero ya vi que no nos va a alcanzar, pero bueno. Vamos a mirar por lo menos el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Vamos a leer el capítulo 1 al versículo 5 al 10. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Bueno, aquí comienza la parte del nacimiento de Juan el Bautista, que es el precursor del Señor Jesucristo. Por eso comienza de primero Juan, de primero el nacimiento de Juan. Nos hablan de una pareja, es una pareja de ancianos que no han tenido hijos, pero es supremamente interesante que recalcan su vida y su conducta y dice que ambos eran, versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Y por qué es significativo que se diga eso? Porque en ese momento estamos en el contexto del Antiguo Testamento donde hay unas ordenanzas en el libro del Deuteronomio, en el libro de Números, unas bendiciones de la obediencia y unas maldiciones de la desobediencia, que a la gente les encanta asumir, pero que no pueden ser tomadas de manera literal, porque una de las bendiciones de la obediencia decía que no habría vientre estéril en medio de su pueblo. De tal manera que tomando en cuenta esa bendición de la obediencia, la gente en Israel consideraba que una mujer estéril era una mujer desobediente y que habían sido, tanto su esposo como ella, habían sido maldecidos por Dios. Por eso es interesante que el libro de Lucas nos diga que tanto Elizabeth como Zacarías, su esposo, estaban en esa condición de esterilidad, pero que eran justos e irreprensibles delante de Dios. Y aunque la gente podía hablar mal, como cuando a ti te pasa algo y oras y oras y oras y Dios no responde y alguien por allá te dice, revísate porque de pronto tienes algún pecado oculto. Entonces, así también la vida de ellos transcurría, pero nadie podía encontrar cuál era el pecado oculto de Zacarías y nadie nunca pudo encontrar cuál era el pecado oculto de Elizabeth. La gente solamente murmuraba, pero ellos, dice Lucas,
vivían de manera santa e irreprensible, no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres, que aunque murmuraban y aunque realmente había una vergüenza sobre ella, la vergüenza de estar así sin saber por qué, ¿cierto? La vergüenza de por qué soy una mujer estéril, la misma vergüenza con la que cargó Sara y Abraham, la misma vergüenza con la que cargó Ana, la madre de Samuel, la misma vergüenza con la que cargó Raquel y todas estas mujeres que fueron las mujeres a través de las cuales Dios desarrolla su historia de salvación, pero que fueron mujeres estériles. Es como Dios tratando de derribar esos esquemas religiosos que nosotros mismos nos formamos. No sé si ustedes recuerdan un episodio en el que encuentran a un ciego, bueno, sí lo recuerdan porque aquí hicieron una exposición magistral del capítulo del ciego del nacimiento, donde Jesús dice, no fue que sus padres pecaron, porque decían, bueno, pero si el pobre nació ciego, ¿en qué momento pecó? ¿Será que pecó allá en el vientre de la mamá? Algo le hizo a la mamá que en el vientre que pecó y por eso Dios lo dejó ciego. Jesús dice, no, ni fue el pecado de él, ni fue el pecado de su padre. Él nació así para que las obras de Dios y la gloria de Dios se manifestasen en él. Así que este es un caso de esterilidad que no es más sino un escenario creado por Dios, un escenario producido por Dios para mostrar su gloria. Resulta que la esterilidad de ellos era un tiempo de prueba y de capacitación para que ellos pudieran tener aquel corazón humilde, aquel corazón quebrantado, aquella experiencia en la oración y en la espera que eran necesarias para que cuando viniera el niño que iba a nacer, ellos tuvieran también la entereza y la fidelidad de cumplir con todas las normas que Dios estaba dando para criar a ese niño, porque ese era un niño que había sido escogido por Dios para una tarea específica. ¿Y cuántas veces nosotros cuando criamos a nuestros hijos no tenemos en cuenta a Dios? No tenemos en cuenta los propósitos de Dios. No tenemos en cuenta que nuestros hijos no son nuestros hijos y que si Dios nos los da, seguramente nos los da con un propósito. ¿Cuándo podíamos imaginar que una mujer como Ana, que lloró delante de Dios para que Dios le diera un niño, iba a coger a ese niño chiquito, no sé a cuántos años, pero según la costumbre, el destete de un niño es a los 7 años, y traer un niño chiquito de 7 años y entregarlo a su niño de 7 años, a su niño chiquito, entregarlo en un templo donde hay dos jovencitos depravados, Ovni y Fines, y un sacerdote que ni ve ni oye ni entiende, que se echa fresco y que está gordo, se mece en un mecedor y dice, ay niños, no hagan eso, miren que eso es malo. ¿Cómo yo dejo a mi criaturita amada de 7 años así con un vestidito? Toma, te lo entrego a Dios. Eso sí es fe, eso sí es de verdad tener hijos para Dios. Pero bueno, cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que está pasando en este tiempo, pues Dios es el mismo. Dios es el mismo. La gente simplemente dice, no, es que todos esos milagros, esos portentos y esos prodigios eran para otra dispensación. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. La gente de hoy, los cristianos de hoy no son los mismos. Las madres de hoy no son las mismas. Los jóvenes de hoy no son las mismas. No. Somos nosotros los que hemos cambiado. Y Dios no puede mostrar su gloria a una sociedad que no está consagrada a Él, a una iglesia que no está consagrada a Él, a una iglesia que peca y se burla de Él en la cara. No. Aquí están estos hombres irreprensibles, marido y mujer, dice irreprensibles, a pesar que Dios ha puesto, como lo dirá la misma Elizabeth, una afrenta delante de ella. ¿Y nosotros? Que nos vamos de la iglesia porque no nos saludan, que nos vamos de la iglesia porque no hay foquitos, que nos vamos de la iglesia porque no nos profetizan, que nos vamos de la iglesia porque no nos dicen nada nuevo. Ellos tienen una afrenta y están esperando en Dios. El momento es un momento supremamente especial porque dice que le tocó en suerte ofrecer el incienso. Él es un sacerdote.
Su esposa también es de orden sacerdotal, pertenece a la familia de Aarón. O sea, son gente que conoce la ley de Dios, son gente que conoce la Torá, son gente que conoce de la adoración, son gente que tiene reverencia y respeto por las cosas de Dios y por la adoración. Y dice que le toca en suerte ofrecer el incienso. El altar del incienso, cuando estudiamos el tabernáculo está compuesto por el atrio, que son los patios, por así decirlo, externos, donde entra todo el mundo. Pero el santuario, cuando llaman el santuario, es una habitación que tiene dos compartimentos. El primer compartimiento es el lugar santo. En ese lugar santo es donde al fondo, llegando a lo que divide el lugar santo del lugar santísimo, que es el velo, que solamente puede ser atravesado por el sumo sacerdote. Pero los sacerdotes que entraban a la primera parte del santuario, que es la del lugar santo, el más alto privilegio era llegar al altar del incienso. ¿Por qué? Porque el altar del incienso estaba pegado a la cortina que daba para el lugar santísimo. O sea, que era lo más cercano al lugar santísimo. Acá adelante estaba la mesa de los panes de la proposición y el candelero. Y eso estaba más hacia la primera puerta de entrada. Pero lo que estaba más al fondo, o sea, y estaba en toda la mitad del velo para pasar al lugar santísimo. Él no era el sumo sacerdote, él no pasaba, pero dentro de la orden sacerdotal, que a él le tocara ofrecer el incienso, era como que a él le tocara acercarse más a ese lugar sagrado. Era un honor altísimo. Y eso lo hacían por sorteo. Los sacerdotes habían sido divididos en órdenes, así como hoy que los jesuitas, los no sé qué. Pero allá los dividían, era por la familia sacerdotal como tal. Y dicen que había 24 órdenes sacerdotales. Dice que él es de la orden de Abías. Bueno, de eso yo no voy a profundizar en eso, porque realmente no es un tema importante. Lo importante es que nosotros entendamos que ese sorteo fue supremamente importante para Zacarías, porque fue un privilegio que Dios le dio en ese momento de llegar allá. Y los comentaristas dicen que luego de que él llegara ahí y ofreciera el incienso, debía salir. O sea, los sacerdotes entraban al lugar santo y unos comían de la mesa de los panes, alumbraban el candelero. Los que ofrecían ese incienso, que ese incienso subía ahí, era el que le tocaba en ese momento, no todos, le tocó a él. Después de eso, él tenía que salir y pronunciar una oración de bendición para el pueblo. Por eso es que el pueblo está esperando afuera que él salga. El pueblo está esperando que él salga porque él es el que ha estado más cerca del lugar santísimo y él debe salir y no se deben quedar ahí. Eso no es que se pasaban la tarde ahí. Tienen que salir porque ese lugar es sagrado, tienen que hacer lo que les toca hacer y luego irse para no profanarlo. Y después de salir, ellos tienen que bendecir al pueblo con una oración o con unas palabras de bendición. Y por eso es que dice el versículo 10 que toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Se ofrecía incienso en la mañana y se ofrecía incienso en la tarde. Ustedes saben que el incienso simboliza ¿qué cosa? La oración. El incienso es el símbolo de la oración. Cuando yo pensaba en esto, pensaba en lo superficiales que somos con esto de la oración. Porque recuerden que el tabernáculo no estaba diseñado así por capricho, sino que todo el diseño del tabernáculo y todo lo que se hacía a la hora que se hacía, con la frecuencia que se hacía, había sido ordenado por Dios. De tal manera que tenemos que revisar nuestros hábitos de oración, porque ese incienso que se ofrece en la mañana y que se debe ofrecer en la tarde nos habla de la oración, de que no son suficientes los 15 minutos, de que tú en la mañana tienes que venir delante de Dios de primero y en la tarde también hay que venir delante de Dios para dar gracias, para bendecirlo. Tú tienes que mirar qué haces, pero si tú eres, como dice la Biblia,
un sacerdote, porque la Biblia dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No podemos ser inferiores a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Todo el libro de Hebreos está hablando acerca de un sacrificio mayor, una ofrenda mayor, un pacto mejor que el del Antiguo Testamento. Luego nuestra vida de oración no puede ser inferior a la vida de los creyentes del Antiguo Testamento, debe ser superior. Entonces, todo el pueblo está esperando. ¿Y qué sucede? Bueno, vamos a leer. ¿Ya está listo el lector? ¿Quién es el que va a leer? A ver, Waldir. Vamos a leer ahora el versículo 11 hasta el versículo 17, del 11 al 17. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. 17. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ok, ven la importancia de la oración aquí. El ángel le dice: no temas. El ángel se le aparece ahí a un lado del altar del incienso. Él está haciendo lo que él aprendió a hacer, pero oh sorpresa, un ángel. Nosotros de repente cuando nos enfrentamos a un texto así, que vio un ángel, que no sé qué, y a veces oigo que las personas dicen que vieron cosas, que vieron a Jesús, que vieron ángeles, que vieron no sé qué, y les parece que como que fue chévere la experiencia. Esas experiencias, así sea ver un ángel, así sea un ser angelical, así sea, pero que a uno se le aparezca una cosa de esas, son experiencias traumáticas. Así que no crean que es que, ay, qué chévere que se me aparezca un ángel. No, hermano, a uno se le aparece un ángel y uno va a temblar del miedo. Eso de que tú estés en tu casa y de pronto un ser sobrenatural esté enfrente de ti, y puede ser un ser de luz, y puede ser glorioso, y puede ser precioso, y puede ser todo lo que tú quieras, pero es algo sobrenatural. Nosotros somos de carne y hueso y no estamos capacitados para esas experiencias. Por eso digo que hay personas que les gusta estar hablando, que vieron cosas con una frescura que uno se pregunta si realmente las han visto. Porque todos los hombres de Dios, cuando vieron visiones, ya sea de ángeles o del mismo Señor Jesucristo, en una cristofanía, en una aparición angelical, todos temblaron de miedo. Nadie dijo: ay, qué lindo eres, qué bonito eres. Nadie. Todos temblaron de miedo. Por eso las palabras del ángel, del Señor, de cualquier ser celestial que está enfrente de ellos, siempre de primero son: no temas. ¿Por qué? Porque la persona se llena de temor frente a lo que está viendo. Dice el versículo 12: y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída. El ángel le está diciendo: yo no estoy apareciendo para llenarte de miedo, sino para llenarte de gozo, para llenarte de alegría. Y ahí dice el versículo 14: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán. O sea, tú tendrás gozo, tú tendrás alegría, y ese gozo y esa alegría inundará a muchísimas personas más. Y dice: tus oraciones han sido oídas. Hay una discusión teológica acerca de cuáles son las oraciones que fueron oídas. Si fueron las oraciones del altar del incienso que él como sacerdote tuvo que haber hecho por el pueblo, o si son las oraciones que él todos los días de su vida hacía para que fuese quitada. Para un judío
súper importante tener hijos porque a través de uno de sus descendientes vendría el Salvador. Entonces, tener un hijo es importante porque es la aprobación, la bendición de Dios, etcétera. Entonces, es obvio que Zacarías tenía que ser un hombre que oraba todos los días pidiéndole a Dios ese hijo, pidiéndole ese hijo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la oración que es oída? ¿Es la oración que él hace por el pueblo o la oración que él hace por su vida para que le sea quitada la vergüenza y se convierta en padre de un hijo? Y la respuesta es que Dios escucha todas las oraciones, porque ese hijo iba a ser su vindicación, su gozo, su realización. Le iba a quitar la vergüenza, le iba a quitar el oprobio, le iba a dar una vida exaltada, una vida con propósito, pero al mismo tiempo ese hijo venía ¿para qué? Para todo lo que dice aquí, para la restauración de Israel. O sea que son las oraciones como sacerdote que él hace. Él hace unas oraciones en el altar del incienso, unas oraciones que tienen que ver por el pueblo de Israel, que tienen que ver con su oficio sacerdotal. Y eso es lo que tenemos que entender, que cada uno de nosotros es un sacerdote. Por eso tenemos que estar involucrados en una congregación, porque el propósito de cada sacerdote, es decir, tuyo, mío y de cualquier cristiano que se ha convertido a Cristo y que ha entrado a ser parte de ese real sacerdocio, de esa nación santa, el propósito no es solamente interceder por su familia, sino por el pueblo que Dios le ha entregado. Un sacerdote es un intercesor. El sacerdote no podía orar solamente por sus hijos. El sacerdote tenía que orar por toda la casa de Israel. Entonces, si tú eres un verdadero cristiano, tus oraciones no pueden estar circunscritas a tu núcleo familiar. Tus oraciones, no importa quién tú seas en la iglesia, tiene que abarcar toda la congregación que Dios te ha dado y aún traspasar los límites de esta congregación para alcanzar a la iglesia del Señor Jesucristo que está extendida por toda la tierra. Tú tienes que ser un intercesor. Si tú tienes una visión mezquina de las cosas de Dios y tus oraciones delante de Dios no son sacerdotales. ¿Cómo no son sacerdotales? Porque no pasan más allá de las personas que a ti te importan, de las personas que a ti te interesan. Tú tienes que ser un intercesor de pueblo, tú tienes que ser un intercesor de congregación, tú tienes que ser un intercesor de la iglesia del Señor Jesucristo. Tú tienes que llevar en el pecho, como el sumo sacerdote, a todas las tribus de Israel. ¿Qué es eso? A todas las personas de tu congregación. Eso no es obra del pastor solamente, no. Todos somos intercesores, todos somos intercesores. Y además de eso, como somos sacerdotes, tenemos que orar para que aquellos que están escritos en el libro de la vida se conviertan y se unan a las congregaciones. Eso no es para los pastores solamente, eso es para todos los creyentes. El ministerio de la intercesión es el ministerio por excelencia del Señor Jesucristo y es el ministerio de la iglesia. Así que acostúmbrate, ensancha el listado y comienza a orar por la iglesia, comienza a orar por tus pastores, comienza a orar por los hermanos, comienza a orar a los ujieres que le tuercen la boca. En vez de torcerle la boca a los ujieres, empieza a orar por los ujieres, empieza a orar por todos los ministros de la alabanza, comienza a orar por todos los que cantan, por los que predican, por los que sirven, comienza a orar por todos los que evangelizan, comienza a orar por las almas para que vengan y se arrepientan. Tienes que ser un intercesor. Y a pesar de que Zacarías cargaba con un dolor personal, miren cómo Dios junta todas las cosas y las juntó en Abraham también. Abraham también es un hombre humillado, avergonzado, no tiene hijos, tiene mucha plata, pero no tiene a quién dejársela. Su vida no tiene sentido y él quiere un hijo, pero él no logra captar que el hijo que Dios le va a dar es no solamente el cumplimiento o la respuesta a sus oraciones, sino parte de un plan de salvación de todas las familias de la tierra, como dice Dios a Abraham. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y él no estaba pidiendo eso, él estaba pidiendo solamente un hijo. Entonces, para que tus oraciones sean oídas, tus oraciones deben tener un alcance que sobrepase tu propia familia, tus propios hijos, tus propios hermanos.
Y ese era Zacarías, aunque le dolía en el alma su condición y con toda seguridad oraba por su esposa, oraba por tener un hijo. También era un sacerdote que oraba por el pueblo de Israel. Y aquí está la respuesta. Tu hijo es lo que en este momento necesita Israel. Y dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. El niño es la respuesta para las oraciones de su sacerdocio y para las oraciones de su casa. Mire qué tremenda es la oración. Qué tremendo es el plan de la oración. Cómo tus oraciones se conectan con el plan de Dios, se conectan con los propósitos de Dios, con el corazón de Dios. Y el resultado de todas esas oraciones es la realización personal. Mi propia realización, mi propio gozo, mi propia plenitud, pero al mismo tiempo la bendición de todo lo que me rodea. Dice, el niño hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante del Señor Dios de ellos. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Bueno, se nos está acabando, pero es supremamente importante este tema de la descripción que hace aquí el ángel del propósito y del ministerio de Juan el Bautista. Dice el versículo 15, retrocedamos al versículo 15, dice, porque será grande delante de Dios. Será grande. Juan el Bautista, dice el ángel, será grande delante de Dios. No sé si recuerdan a Jesús hablando de Juan el Bautista. Hace una exposición gloriosa en el momento en que Juan el Bautista está en la cárcel, está preso, está en una crisis existencial y manda a unos mensajeros a decirle, Señor, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otros? Y Jesús le dice, vayan y díganle a Juan que los muertos están resucitando, que los cojos hablan, que los cojos andan, que los ciegos ven, y que ninguno haya tropiezo en mí. Ok, después de que se van, Jesús comienza a hablar de Juan el Bautista. Y es tremendo, hermano, lo que dice, no me quiero saltar eso, pero él finaliza diciendo, entre los nacidos de mujer no hay ningún hombre más grande que Juan. No hay ningún hombre más grande que Juan. Dice, ¿qué salieron a buscar al desierto? Un hombre de desierto. ¿Qué salieron a buscar en el desierto? Una caña, es decir, un hombre de ánimo fluctuante, un hombre que hoy está bravo y mañana está feliz, un hombre que hoy tiene la depre, que mañana quiere tirar todo, un hombre que hoy está molesto, un hombre que hoy quiere conquistar el mundo y mañana se quiere morir. Y dice, no, ese tipo de hombres no andan en el desierto. Después dice, ¿qué quieres ver? ¿Un hombre elegante con vestiduras finas, con vestiduras delicadas? No, a esa gente búscala en los palacios, en el desierto no hay hombres como él. Habla de una manera increíble de Juan el Bautista. Dice, no hay otro como él. Qué importante es ser grande delante de Dios. Ser grande delante de Dios no tiene que ver con la ropa que nos ponemos, no tiene que ver con lo que somos o con lo que la gente piensa que somos. Ser grande tiene que ver con nuestro carácter, con ser de una sola pieza. Dice, será grande delante de Dios. Y ahora viene esto que es lo peor. Dice, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. No sé si se dan cuenta que combina las mismas cosas que también combina, por contraste, las combina también el apóstol Pablo. Dice, no beberá vino ni sidra, pero será lleno del Espíritu Santo. ¿Recuerdan a Pablo cuando en Efesios dice, no se embriaguen con vino, mejor sean llenos del Espíritu Santo? No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, mejor sean llenos del Espíritu Santo. Y hace el contraste entre los, dice, no va a beber vino, no va a beber sidra, todo el gozo, toda la alegría, toda su plenitud, no la va a sacar del trago, la va a sacar ni del trago ni de la comida, la va a sacar del Espíritu Santo. ¿Sí? Sí, claro. Tiene que ver con el carácter, pero dado su ministerio tiene que ver con el poder. Sí, o sea, como carácter y poder en el sentido de que es un hombre de desierto, es decir, es un hombre
que no es controlado por los apetitos ni del estómago, ni de las hormonas, ni del cuerpo. A él no lo controla nadie. Él resolvió vivir para Dios y no le importa ni la plata, ni el dinero, ni las mujeres, ni la riqueza, ni la fama, ni la gloria, ni que le caiga bien, ni que no le caiga bien. Es un hombre que no es comprable, que no es sobornable, que no hay manera de dominarlo. No pueden. Le mandan mensajeros, tratan de decirle cosas y el hombre no, generación de víboras, váyanse de aquí, con él nadie puede. Es de una sola pieza, es irreprensible, vive para Dios y no requiere de nada. Tiene control absoluto sobre todo, sobre todo. Es decir, es un hombre que ha crucificado todas sus pasiones. Es un hombre que actúa en el poder del Espíritu Santo, pero es que creemos que el poder del Espíritu Santo tiene que ver con algo que viene, ¿no, hermano? El Espíritu Santo es algo que tenemos. Lo que pasa es que lo tenemos contristado. ¿Por qué lo tenemos contristado? Pues porque le damos mucho alimento a nuestra carne. Y el espíritu y la carne son incompatibles. Son incompatibles. Entonces, no es que nuestra unción sea inferior a la de Juan el Bautista. No, es que nuestra vida es inferior a la de Juan el Bautista. Y no se puede manifestar el Espíritu Santo en nuestras vidas con la misma libertad, poder y autoridad que se manifestó. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Este niño que hay aquí viene lleno del Espíritu Santo. Hermanos, eso lo dice de nosotros. Eso lo dice de nosotros. Dice que todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo, una nueva criatura. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pablo ora para que nos alumbre el entendimiento y podamos entender cuál es la supereminente grandeza del poder que actúa en nosotros y que actúa en Jesucristo resucitándolo de los muertos, el Espíritu Santo. Y nos dice que nosotros tenemos un poquito menos y que Juan el Bautista tenía más. No. Lo que Dios dijo es, vamos a quitarle a Juan todo lo que estorbe la manifestación del Espíritu Santo. Y le quito todo. Ahí está. Y eso está diciendo, bueno, a este niño que hay aquí no le dan vino, a este niño que está aquí, él no va a andar comiendo Coca-Cola con hamburguesa, él no va a andar de fiesta en fiesta, él no va a andar de pachanga en pachanga, él no va a andar estrenando ropa de marca, él no va a andar en esas vanidades y en esas babosadas. ¿Por qué? Ay, pero qué misticismo. No, porque él va a ser lleno del Espíritu Santo y tiene una misión que tiene que cumplir y nada ni nadie lo puede estorbar. ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas? Que continuamente, usted ahora se va de aquí. A mí me ha pasado, hermano. Me voy de aquí, me voy para mi cuarto y suena el pito del WhatsApp y voy a ver que alguien me está escribiendo, me mandan un chiste, a veces me mandan un chiste, a veces me mandan un muñeco, a veces me mandan una noticia, a veces me mandan un video para que me lo vea y ya, y de pronto tú puyas y ves el video y al lado del video salen unos zapatos y no sé, hombre, qué chéveres esos zapatos, ¿de dónde los venden? Cuando tú vienes a ver, ya se te olvidó todo lo que te dijo el Señor. Nosotros vivimos una vida donde el mundo tiene una seducción sobre la carne. Y si nosotros no tomamos unas decisiones radicales, y esto no es santurronería, esto no es legalismo, no es una realidad. Dios dice, este niño va a ser lleno del Espíritu Santo. Su misión en la tierra es hacer que Israel se vuelva Dios. Y por eso, cero vino, cero pachanga, cero mujeres, cero televisión, cero de todo. ¿Que es pecado todo? No es que sea pecado, es que estorba el propósito de Dios. Tú decides. Tú decides que lo dice el apóstol Pablo. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esa es una decisión que yo hago todos los días de mi vida. Pero todos, ay, Señor, lléname, Señor, lléname, Señor. Sí, niño, pues yo te quiero llenar, pero que tú estás lleno de televisión, de celular, de vestidos, de ropa, de bobadas, de estupideces. Eso es lo que nos pasa. Eso es lo que nos pasa. Exactamente. Entonces él dice, cero vino, cero sidra. ¿Es el vino pecado? No, hermanos, no. Solo que nos disipa. ¿Es pecado que te veas una serie de Netflix? No, pero ¿qué te deja?
Yo muchas veces le he apagado. Yo muchas veces en medio de la película he escuchado la voz de Dios, ya no sigas viendo eso. ¿Qué es? ¿Qué tiene? No sé, pero algo malo tiene. Algo malo tiene. Pero hay gente que se permite ver todo. O sea, hay gente que sostiene doctrinalmente ser templo del Espíritu Santo, pero permite que al templo entre de todo, de cuanta cosa. ¿Y cuáles son las puertas del templo del Espíritu Santo? Mis ojos, mis oídos, mis sentidos. A través de ellos entra. Entonces dice que vayamos mejor orando.